Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pongan mucha atención en el devocional de hoy. Vamos a continuar con esos 9 cambios que sucedieron en la cruz del Calvario. Mucha atención. Ayer solamente vimos el primero. El primer cambio es cuando su castigo fue por nuestro perdón. Hoy el segundo cambio es que Él fue herido por nuestra sanidad. Esta es una verdad que se ha mantenido oculta por siglos a millones de cristianos. Pongan mucha atención. El aspecto físico de la expiación. Y una vez estamos aquí ante los versículos de Isaías 53:4, cuando dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y aquí está el cambio número 2. Al Señor Jesús se le hirió físicamente a fin de que nosotros pudiéramos obtener la salud física. El lenguaje hebreo utiliza aquí dos verbos distintos. Cuando dice que el siervo sufriente llevó nuestras enfermedades, en realidad quiere decir que quitó todas las molestias, los achaques, los padecimientos, y al afirmar que sufrió nuestros dolores, el hebreo da a entender que soportó esos dolores. Por lo tanto, Jesús hizo desaparecer, quitó enfermedades y su cuerpo permaneció firme bajo el infortunio del dolor. ¿Qué resulta de esto? Isaías 53:5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la respuesta a la pregunta anterior. ¿Y cuánta lógica hay aquí? Porque Jesús trató con nuestras enfermedades y con nuestros dolores sobre su propio cuerpo. Entonces, para nosotros vinieron la sanidad y la curación absoluta. Ahora, vale la pena advertir que en el idioma hebreo, de un modo más literal, esta idea se expresa así: para nosotros se obtuvo la salud. Ahora, ¿no les parece interesante que cuando la Biblia habla acerca de la expiación, nunca pone la sanidad en el futuro? Dice que ya se consumó. En lo que respecta a Dios, la sanidad se obtuvo por completo y estamos y somos sanos. Muchos creyentes a veces dicen, ¿cómo puedo saber si la voluntad de Dios es sanarme? Bueno, esa es una pregunta equivocada. Si es un cristiano comprometido que busca con sinceridad servir a Dios y hacer su voluntad, su interrogante no debe ser esa, sino más bien, ¿cómo puedo recibir la sanidad que Dios ya me dio en la cruz? En los próximos estudios vamos a tratar más, por lo menos en parte, con el punto de cómo apropiarnos de lo que Dios proveyó. Sin embargo, si en primer lugar no creemos que Dios ya suministró la salud, entonces es probable que no nos la podamos apropiar. La base está en descubrir lo que Dios nos dio por medio de Cristo en el Calvario. Ahora, para reforzar esto necesitamos ir al Nuevo Testamento. Y quizá alguien podría decir, no estoy seguro de aceptar esas explicaciones de Isaías 53. Y está muy bien, pero ¿qué dice Mateo, Pedro y el Espíritu Santo? Mm, En el Nuevo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, también se cita a Isaías 53, 4 al 5. Primero, miremos el Evangelio de San Mateo y el principio del ministerio público de sanidad del Señor Jesús. En Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Debemos notar aquí que en el ministerio de sanidad de Jesús no hay dificultad ni una distinción rápida entre sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. A lo largo de todo su ministerio, ambas cosas iban de la mano. ¿Por qué ministró el Señor de esa manera? La respuesta la encontramos en el versículo siguiente, en Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Debemos notar que el significado de Isaías 53, 4 al 5, en la cita de Mateo es físico por completo, porque se refiere a nuestras enfermedades y a nuestros dolores.
Además, el producto final es físico, pues el evangelista establece que Jesús sanó todos los que fueron a él, no a alguno, a todos, a cada uno y a todos. Y no hay duda, por lo tanto, que Mateo le da a Isaías 53, 4 al 5, una aplicación enteramente física. Y una nota más acerca de este pasaje en Mateo, que en griego el énfasis se halla en él mismo, en el propio Jesús, no en nosotros. Cuando lucha con el pecado, la enfermedad, la depresión, el rechazo, el temor, etcétera, la Biblia nos anima a quitar los ojos de nosotros. La respuesta no se encuentra en ninguno de nosotros. Tenemos que volver la mirada a Jesús. Él mismo es la respuesta. Otra parte del Nuevo Testamento cita además a Isaías 53, 4 al 5, y también se hace referencia al Señor Jesús. En primera de Pedro 2:24 dice, llevó él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y de nuevo, notemos que Pedro pone el énfasis sobre él mismo. Y aquí en estos pasajes, el pecado es un punto central. Cuando se trata con el pecado, absolutamente todo lo demás queda cubierto. Y por último, la atención debe ir al tiempo del verbo. No es seremos sanos, ni siquiera es se nos está sanando, sino fuimos sanados. Hasta donde podemos darnos cuenta, a Dios le interesa eso, porque ya está hecho. Cuando Jesús dijo en Juan 19:30, consumado es, quiso decir eso. Todo está cumplido, no queda nada por hacer. En lo referente a la parte de Dios, nada jamás cambiará, nada se le podrá añadir y a nada se le puede quitar. Ahora, tenemos que ponerlo en práctica. ¿Qué incluye la salvación? Muy atentos. Hay ciertos pasajes del Nuevo Testamento donde la palabra para salvo se traduce como salud o sanidad y a veces bienestar. Y aquí es donde muchas veces nosotros no entendemos. Por ejemplo, cuando Isaías habla de salud, todos pensamos que tenemos que estar sanos físicamente de enfermedades. Pero ¿cuántos pensamos en salud referente a la salvación? El término griego para esa palabra es sozo. Todos los demás equivalentes de salvación se derivan de la misma raíz. En un número significativo de porciones del Nuevo Testamento, la voz sozo se aplica a la sanidad física. El problema que hay en diversas versiones consiste en que no siempre se traduce sano, y esto oscurece el hecho de que la sanidad física es parte de la salvación. En el Evangelio de Mateo encontramos el relato de aquella mujer que por padecer un flujo de sangre tocó las vestiduras de Jesús y luego tuvo miedo de descubrir lo que hizo. Una mujer en esa condición se consideraba inmunda y se le prohibía tocar a alguien por cuanto entonces la persona se contaminaba y venía a quedar impura. Así pues, transgredió la ley al tocar a Jesús. Esto justifica su actitud de temor más que la timidez cuando se le hizo explicar su acción. En Mateo 9, 20 al 21 dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Sin embargo, en realidad dijo dentro de sí, seré sana. En Mateo 9:22. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en ese momento el Señor en verdad pronunció esas palabras, tu fe te ha sanado. O sea, también en el Evangelio de Lucas hay una explicación más a fondo, si queremos, del mismo caso que relata Mateo. En Lucas 8:47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta,
vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Una vez más, el término que se tradujo sanada es en realidad soso, que aquí también tiene el sentido de salvación. Y Jesús le respondió en Lucas 8:48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Mm? Que en verdad es tu fe te ha sanado. Como podemos ver, Jesús incluye la sanidad como parte de la salvación. Y si vamos al Evangelio de Marcos, el pasaje a continuación nos cuenta de Jesús en Marcos 6:56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. De nuevo, las palabras quedaban sanos es soso, con un significado salvos. ¿Y de qué se les iba a salvar? Otra vez la respuesta es de las enfermedades. Ahora, esta parte es muy, muy emocionante e interesante. Tanto Marcos como Lucas en sus evangelios traen el relato del hombre que tenía una legión de demonios. Cuando Jesús los echó fuera, el hombre quedó perfectamente bien. Dice en Lucas 8:35 al 36, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Otra vez el vocablo griego es soso, que significa salvo. Y aquí se traduce con el sentido de curado. La libertad de espíritus fue provista por el sacrificio de Jesús en el Calvario y es parte de la salvación. ¿Mm? Satanás, escuchen esto, ya lo vimos o lo vamos a ver este domingo. Uy, eso está muy interesante. Satanás respeta solo una cosa. Grábenselo esto. El domingo no tuvimos oportunidad por lo que sucedió con lo de Marquitos, de predicar la locura de la cruz y el poder de la sangre, pero este domingo lo haremos. Y el siguiente domingo hablaremos un poquito más de la resurrección, pero no podemos desenfocarnos. Y les vuelvo a repetir, y grábenselo, escríbanlo. Satanás respeta solo una cosa, la cruz. Tú puedes decirle o puedes decirte a ti mismo que tú tienes un conocimiento, que tienes poder, que eres católico, que eres presbiteriano, episcopal, metodista, evangelista, cristiano, pero eso no le importa. Sin embargo, cuando vas en base a lo que Cristo hizo en la cruz, entonces es cuando de verdad Él sabe de que tu base no está basada en ti, ni en denominación, ni en teología, sino en la cruz del Calvario. Y aquí, continuamos con el Evangelio de Lucas. Dice Lucas 8:49, 50. Vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Y aquí nos caemos en cuenta que la voz griega para sana es salva y salvación. En este punto es hacer volver a alguien de entre los muertos. Por eso debemos de apropiarnos de la salvación. Vemos la sanidad física, la liberación de los espíritus inmundos y aún a una niña a quien se le regresa de la muerte. Y todo esto se describe con el mismo vocablo, incluso salvar.
La salvación es todo lo que se proveyó por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso vale la pena tener en cuenta el pasaje del libro de los Hechos, donde se investigó a los apóstoles acerca de lo sucedido con el cojo en la puerta de la Hermosa. En Hechos 4, del 8 al 10 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué produjo la sanidad en el cojo? Salvación. Y luego Pedro cierra el punto con uno de los versículos más importantes de la Biblia, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero aquí está hablando de un hombre que había sido sanado de haber sido cojo de nacimiento, pero se refiere como salvación. Ahora, vayamos ahora a una de las cartas que Pablo escribió a su hijo espiritual, a Timoteo, en segunda de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Aquí, donde esta versión dice preservará, Pablo utiliza la voz soso, es decir, afirmaba, el Señor me librará de toda obra mala y continuará salvándome para su reino celestial. El proceso completo y continuo de lo que hizo Jesús para nosotros en el Calvario se resume en el término salvación. Desde el momento en que tú crees hasta el instante en que pasas o mueres y que pasas al tiempo de la eternidad, se mueve en la salvación provista por la muerte de Jesús en la cruz. Y aquí viene entonces un desafío para todos los creyentes. En Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay una gran cantidad de personas que en realidad rechazan la salvación, lo hacen por cuanto no la quieren o no la creen. Sin embargo, hay también muchos cristianos que dicen ser creyentes que no rehúsan la salvación, más bien la menosprecian o hasta la descuidan. No encuentran lo que Dios proveyó para ellos y en cambio aceptan alguna perspectiva tradicional o una presentación de la cruz que defiende y sostiene solamente a la denominación a la que pertenecen. Por eso oremos que el Señor en su infinita misericordia y por obra de su Espíritu Santo y su bendita gracia nos ilumine a cada uno de nosotros a no descuidar los diversos aspectos de la salvación tan grande. Es muy probable que uno de los métodos más prácticos para lograr apropiarnos de lo que Dios hizo consiste en darle gracias por eso y confesarlo de palabra con los labios. Por lo tanto, estos dos primeros cambios en la forma de confesiones verbales es, a Jesús se le castigó para que pudiésemos ser perdonados, número uno, y número dos, a Jesús se le hirió para que pudiésemos recibir la salvación. Si realmente tú crees ese par de declaraciones, debes decir, te doy gracias, Señor Jesús, por darme a través de tu sacrificio perdón y salvación. Porque muchas veces nos enfocamos más en la sanidad física y queremos ser sanos y sanos, pero nos olvidamos de lo importante de la raíz, la salvación. Ahora, eso está hermoso. Número 3,
En este estudio vamos a mirar los intentos de Satanás para hacer que los cristianos se sientan culpables y cómo podemos vencer a nuestro acusador. Nuestra victoria se basa en el tercer aspecto del cambio divino, cumplido por la obra perfecta de Cristo en la cruz. El cambio del pecado por la justicia. Aquí hay otra verdad que muchos de nosotros que decimos ser cristianos o creyentes fracasamos en captar y entender y por lo tanto se nos roba o el enemigo nos engaña con nublando nuestro entendimiento y no nos hace entender esa parte de nuestra herencia espiritual. Primero, debemos distinguir entre pecados plural y pecado singular. Pecados se refiere a los actos pecaminosos que cometimos. A Jesús se le castigó para que pudiese haber perdón para aquellos actos pecaminosos. Pecado, en singular, tiene que ver con el poder maligno o la naturaleza perversa que nos lleva a cometer pecados. Hasta cuando esa naturaleza maligna y su poder no se hayan tratado, no va a ser posible nuestra liberación completa. Es necesario regresar al capítulo sobre la expiación que aparece en la Biblia. ¿Y cuál es ese? El profeta Isaías. Isaías 53:10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Como se predice con toda claridad la resurrección de Jesús, después que Él puso su vida en expiación por el pecado, las Escrituras dicen que el siervo sufriente, Cristo, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto no podría suceder si Jesús hubiera permanecido en la muerte, si no hubiera resucitado. Pero enfoquémonos en el hecho de que Dios Padre hizo del alma de Jesús la ofrenda por el pecado o por la culpa. La palabra clave aquí es culpa. Debemos siempre recordar que los sacrificios del Antiguo Testamento eran apenas una sombra previa de todo cuanto Dios iba a hacer mediante el sacrificio de Jesús. Bajo el pacto antiguo, si una persona cometía cierto tipo de pecado, se le requería encontrar las ofrendas apropiadas. La persona llevaba el sacrificio, ya sea un becerro, chivo, oveja, vaca, paloma o cereal, etcétera, al sacerdote en el tabernáculo y confesaba ahí su pecado. Luego ponía la mano sobre la cabeza de la víctima que se iba a sacrificar y con ese acto de manera simbólica le transfería su pecado. Una vez que el pecado quedaba transferido, entonces, a fin de que la pena cayera sobre el animal y no sobre sí mismo, se le daba muerte a la víctima expiatoria. Según esto, el animal, en cierto sentido, pagaba la pena por el pecado de la persona. Todo esto fue una ilustración de lo sucedido cuando a Jesús se le clavó sobre el madero. Dios Padre transfirió todo el pecado de la humanidad al alma de su Hijo. Además, el profeta Isaías da una asombrosa declaración en el texto hebreo que ninguno de nosotros jamás captamos en toda su profundidad. Dice, hiciste de su alma una ofrenda por el pecado. ¿Mm? El alma de Jesús vino a ser la ofrenda por la culpa de la raza humana entera. Si consideramos la absoluta pureza y la santidad de Jesús, no podemos siquiera empezar a comprender las implicaciones de convertir su alma en la ofrenda por el pecado de la humanidad. Todos podemos pensar en cosas que deseamos que jamás hubieran sucedido o que nunca hubiésemos hecho. Todos experimentamos un sentimiento de vergüenza, quizá incluso de repulsión, de rechazo acerca de ciertos recuerdos. Pero ahora pensemos en la vida
inmaculada, inmanchada del Hijo de Dios, que tomó sobre sí la pecaminosidad total de la raza entera. Esa era la copa que le repugnaba beber en Getsemaní. Como Cristo veía tanto el sufrimiento físico como la horrorosa carga espiritual del pecado humano que debía tomar sobre sí. Por eso él dijo en Marcos 14:36, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Pero gracias a Dios que añadió en Marcos 14:36, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y así compró nuestra expiación. Pero sigamos en el Nuevo Testamento, porque hay un pasaje muy conocido en una de las cartas de Pablo donde es posible darnos cuenta que a Isaías 53:10 lo podemos ver en una forma más o menos velada. Escuchen esto, segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero preguntarles, ¿qué es lo opuesto o lo contrario de pecaminosidad? ¿Qué es lo contrario de pecaminosidad? Es justicia, rectitud. Aquí, por lo tanto, se encuentra el cambio. A Jesús se le hizo pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiésemos ser justificados con su justicia, con su rectitud. Este es un pensamiento, híjole, sorprendente. Jamás alcanzaremos la justicia de Dios por tratar de ser buenos. Solo hay una forma de apoderarnos de esa cualidad divina y es por medio de la fe. Debemos creer lo increíble, que Jesús fue convertido en pecado con todas nuestras iniquidades a fin de que pudiésemos llegar a ser la justicia de Dios en él. Esta revelación, nos debe de alegrar, nos debe de alegrar, ¿m? Nos debe de alegrar eso, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, no solamente salvos, sino justificados. Otro pasaje en Isaías revela un hermoso cuadro de este cambio y de sus resultados. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El autor dice, estaré feliz moderada. No dice, estaré feliz en una manera moderada, sino que escribe, me gozaré. En hebreo la palabra para gozo, regocijo es sous. O sea, si usted quiere ser en realidad enfático, entonces duplique ese término en sous haces. O sea, en gran manera me gozaré en el Señor. ¿Por qué? Porque ahí hubo una transacción doble. Primero, Dios nos quitó las ropas inmundas de nuestro pecado y nos vistió con ropas de salvación. Y es maravilloso tener puesto ese traje salvador. Pero no se detiene ahí, porque Dios también quiere cubrirnos con el manto de su justicia. Una de las versiones modernas dice, me envolvió por completo con una ropa de justificación. O sea, no solo podemos ser salvos del pecado, sino también estar vestidos con la justicia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. La palabra es justificado. En el lenguaje bíblico, justificado y justo vienen de la misma raíz. Justificado quiere decir hecho recto o también vuelto justo. Supongamos, para entenderlo mejor, que se le juzga en una corte por un crimen que implica como cosa obligatoria la pena de muerte. Se sienta en espera del veredicto que por último llega en manos del presidente del jurado. Todos en la sala se ponen de pie y se oye la palabra inocente. ¿Cómo no nos va a emocionar eso? Pero
Usted no iba a ir de un lugar a otro, ni pasaría al estrado de la corte para sacudir la mano del juez y decirle, su señoría, muchas gracias, fue un lindo mensaje. Tampoco le diría a su cónyuge, a su esposa o esposo o a sus acompañantes, tuvimos una muy buena sesión esta mañana. No, nada de eso. En cambio, estrecharía a su esposa entre los brazos, palmearía las espaldas de sus amigos, saltaría de arriba abajo y gritaría a voz en cuello, no soy culpable, soy inocente, soy libre, porque se le quitaría una enorme carga que había caído sobre sus hombros. Esto es lo que significa ser justificado. Nuestro caso se juzgó en la Corte Suprema de los Cielos y el juez acaba de pronunciar el fallo inocente. Quedamos en libertad absoluta. No hay culpabilidad alguna. Somos justos, como si jamás hubiéramos cometido ninguna falta, ni mucho menos ningún pecado. Somos por completo libres. Por lo tanto, no hay nada sobre lo que el diablo pueda señalarnos con el dedo y decir que somos culpables. Si guardamos y mantenemos nuestra posición en Cristo, Satanás no nos puede acusar de nada. Escúchelo bien, no nos puede acusar de nada. Y grábense muy bien esto. El arma principal de Satanás contra la humanidad es la culpa. Tengan mucho cuidado acerca de alguien o de algo que le haga sentir culpable, porque eso no viene de Dios. El Espíritu Santo dice en Juan 16:8 que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero eso es muy distinto a sentirse culpable. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, dice, hiciste eso, está mal, necesitas arrepentirte y volver al bien, así lo debes hacer. Y una vez que usted lo confiesa y se arrepiente y da los pasos necesarios para restituir, el asunto se cierra. No hay pensamientos posteriores, nada que debería hacer después o nada que no debería haber hecho. La culpa, sin embargo, jamás le permitirá saber si hizo lo suficiente. Quizá alguien pueda percibir que no hubo un buen manejo hacia él o hacia ella y se sienta rechazado, molesto o herido, pero con todo, no importa lo que le diga o le haga a esa persona, nunca es bastante. Así no trabaja el Espíritu Santo, que tiene otro origen. La culpa es un poder maligno que viene de una fuente distinta. Por eso pónganse en guardia contra algo que los haga sentir culpables. Eso no es negar la obra de la cruz, que es muy distinto de la convicción que nos da el Espíritu Santo. La culpa nunca termina, sigue y sigue, y nada de cuanto podamos hacer será preciso y adecuado. Si Satanás persevera en sus intentos de hacernos sentir culpables, podemos tomar como defensa esta preciosa promesa. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es una hermosa noticia. Nada de lo que Satanás diseñe como arma en su contra tendrá éxito. Entonces, pues, tranquilicémonos y apropiémonos de la paz del Señor. El diablo puede seguir con el uso del arma de la culpa contra nosotros, pero al final fracasará. Dios no dice que condenará toda lengua que se levante en nuestra contra. Dice que nosotros mismos lo haremos. Lean otra vez Isaías 54:17. Ahora, ¿con base en qué lo vamos a hacer? Con base en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Debemos rechazar todas las acusaciones de Satanás y negarnos a caer bajo la culpa y la condenación. Después de todo, no
No se desafía nuestra justicia, sino la de Dios que se nos transfirió a nosotros. Y sobre esa base podemos rechazar toda acusación que se le atribuya. No somos culpables. Recordemos el manto de justicia que nos cubre. No importa desde qué ángulo el diablo se te acerque. Todo lo que va a poder ver es la justicia de Cristo que te guarda y te cubre. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Debemos recordar que este capítulo de la carta a los Romanos es el cuadro de la vida controlada por el Espíritu, el capítulo 8 de Romanos. Y el versículo con el que inicia, que acabamos de leer, es el que nos da acceso a esa vida. No hay condenación alguna. No es posible vivir una existencia bajo el dominio del Espíritu Santo mientras estamos bajo condenación. Dios afirma que nosotros somos quien debemos condenar toda palabra que se levante en nuestra contra. ¿Por qué? Porque a Jesús ya se le hizo pecado con toda nuestra pecaminosidad, a fin de que pudiésemos ser justificados con su justicia. Y por otra parte, en el Apocalipsis hay un cuadro del conflicto final de los tiempos entre el pueblo del Dios y el reino de Satanás. Dice en Apocalipsis 12:10, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Qué hermoso cuadro vemos aquí. Esto es lo que va a perdurar en el futuro. ¿Habrá permanente acusación ante el trono de Dios? Claro que sí, y lo sigue habiendo ahorita. Satanás nos acusa delante del Señor porque espera demostrar que somos culpables. Pero, ¿cómo dice entonces que vamos a vencer a nuestro acusador? Lean el versículo siguiente, Apocalipsis 12:11. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la cruz del Calvario, y de la palabra del testimonio de ellos, predicando la cruz. Por eso nuestra predicación tiene que estar basada en la cruz. Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando testificamos personalmente lo que la palabra de Dios dice, que la sangre de Jesús hace por nosotros y lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, Satanás no tiene respuesta. Uno de los métodos más simples para terminar por hoy y más prácticos para apropiarnos de la obra de Dios, ¿m? Es agradecerle a Dios. Por eso confiesa con tu boca, proclama este tercer cambio bajo la forma de una confesión verbal. A Jesús se le convirtió en pecado con toda mi pecaminosidad, a fin de que pudiera ser justificado con su misericordia y su justicia. Dile hoy, gracias Señor Jesús por hacerme justo. Mañana continuaremos viendo los otros 6 que nos faltan, pero es muy importante que entendamos esto. Vamos a darle gracias por estos 9 cambios que sucedieron en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por lo que tú hiciste en la cruz. Porque tu palabra dice, Señor, que tú fuiste inmolado aún antes de la creación del mundo, desde el principio de los siglos, porque ya estaba en el diseño divino, en el plan eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de que tú murieras en la cruz del Calvario y de que nosotros íbamos a tener las armas para poder resistir las acechanzas y las acusaciones del enemigo.
El arma más poderosa que nos has dado es la sangre que tú derramaste y que la aplicamos ahora a través del Espíritu Santo cuando predicamos con poder, Señor, lo que tú hiciste. Señor, porque como tu palabra también lo dice en Colosenses 2, 14 y 15, Señor, que el enemigo es avergonzado públicamente. Tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros, Señor, tenemos esa arma poderosa. Gracias por esos cambios que tú hiciste, Señor. Gracias por lo que tú eres y por lo que tú seguirás haciendo en cada uno de nosotros. En estos días que traigamos meditación a nuestro corazón, que entendamos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús y que nos demos cuenta que la resurrección, Señor, solo puede venir a través de una muerte sacrificial que tú la lograste a través de la cruz del Calvario. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.